Los bereberes llamaron al Al-Ándalus, al país del otro lado del mar, del que en el siglo V llegaron los vándalos, para arrasar las ciudades y los últimos vestigios de la civilización romana. 3 siglos más tarde, cuando los árabes desde Kairuán lograron dominar el norte de África, el término ya arabizado se convertirá en Al-Ándalus y designará la totalidad de las tierras conquistadas por los musulmanes en la península ibérica. Entre los años 705 y 708, el gobernador de Ifriqiya, Musa ibn Nusayr, extendió el dominio del Islam hasta el Atlántico. En julio del 710 se inician ya, a modo de tanteo, los primeros saqueos en las costas de la península ibérica. Y en abril del 711, Tariq ibn Ziyad, un maula de Musa, al mando de 7.000 hombres, cruza el estrecho y da inicio a la conquista. Los bereberes derrotan sin dificultad al rey visigodo Rodrigo en la batalla del río Guadalete, que hoy se cree fue en el río Guadarranque, justo al lado de Gibraltar. La victoria musulmana, de un solo golpe, derrumba la estructura tambaleante del estado visigodo. La rapidez de la conquista sin duda se debe al apoyo mayoritario de la población, pero también al aprovechamiento de las excelentes calzadas romanas que permitieron penetrar a la caballería musulmana hacia el interior de la península. Las principales ciudades, Córdoba y Toledo, caen en manos en octubre y noviembre del 711, y solo en las montañas del norte encuentran los musulmanes suficiente resistencia. Allí se limitaron a ocupar las poblaciones más importantes y aprovechar las fortalezas que para la contención de los irreductibles montañeses habían construido romanos y visigodos. En 5 años, prácticamente la totalidad de la Hispania romana cayó en manos musulmanas. La rendición se fue realizando por comarcas, mediante una serie de pactos de capitulación entre los vencidos y las distintas avanzadas conquistadoras. Pactos que en algunos territorios fueron muy favorables para la nobleza visigoda, como es el caso de Teodomiro en Murcia. Las tierras se repartieron entre los conquistadores árabes y sirios y bereberes, aún mal islamizados, sin que el gobernador consiguiera una verdadera supeditación a su autoridad central. Por ello, los años que siguieron a la conquista fueron difíciles y de continuas luchas intestinas entre árabes cuaisíes y yemeníes, y entre estos y los bereberes. Los gobernadores, enviados desde Damasco por un califa muy lejano, no eran obedecidos, y la anarquía, sobre todo el hambre, reinaron en la península. 5 décadas de terribles hambrunas que ocasionaron el repliegue musulmán en el norte. Entre el 616 y el 755, más de 20 emires gobernaron sobre estos territorios. En el año 755, es decir, solo 44 años después de la llegada de Tariq, desembarcó en Almuñécar Abderramán, el último superviviente de los omeyas. Venía desde Bagdad, de donde tuvo que escapar amenazado por los abasidas, que acababan de derrocar a la dinastía omeya. Desde Palestina pasó al África septentrional, que recorrió de un extremo a otro, hasta que llegó a las inmediaciones de Ceuta, a la tribu de Nafza, a la que pertenecía su madre, una princesa bereber, al parecer de piel blanca y pelo rubio, donde fue acogido como huésped. Gobernaba la península el walí Yusuf, en pugna entonces con Somail, gobernador de Zaragoza, y algunos árabes, fieles adictos a los omeyas, prepararon a Abderramán el camino del poder, alojándole provisionalmente en el castillo andaluz de Torros. En Archidona fue proclamado emir, monarca, y pasando por la serranía de Ronda llegó a Sevilla, de donde se encaminó por último a Córdoba. Tras luchas y negociaciones con Yusuf y con Somail, asentó con firmeza su poderío gubernamental, aunque hubo de enfrentarse contra toda clase de enemigos
árabes conspiradores, bereberes yemeníes rebeldes y también con la intromisión de Carlomagno en el norte de la península, así como todo tipo de confabulaciones, incluso de sus propios familiares y amigos. Organizó una guardia de tropas mercenarias e implantó un despotismo militar con el que logró superar todas las dificultades. Sus violentas represiones acaso fueran excesivas, pero necesarias para afianzar la dinastía e independizarse del califato oriental. Organizó la administración central, creando una burocracia palatina, un sistema monetario uniforme basado en el bimetalismo, el dinar, pieza de oro imitado del sueldo bizantino, y el dirhem de plata, calcado del dracma persa, que valía 10 veces menos. La centralización administrativa, que pretendía la obtención de impuestos, provocó la reacción de los magnates, que veían perder sus privilegios y provocaron numerosas rebeliones contra el primer emir. Abderramán supo contrarrestarlas con la creación de un cuerpo de élite de caballería compuesto de mercenarios sirios a sueldo, una suerte de ejército profesional que se unió a las tropas regulares y que en tiempo de su nieto Al-Hakem I alcanzó el número de 2000. Sus enemigos más encarnizados, los abasidas, no dejaron de reconocer su mérito, y el propio califa Al-Mansur hubo de elogiarle con palabras precisas. No teniendo otro sostén que su política y su perseverancia, ha sabido humillar a sus orgullosos adversarios, matar a los rebeldes, asegurar sus fronteras contra los ataques de los cristianos, fundar un gran imperio y reunir bajo su cetro un gran país que parecía dividido entre diferentes jefes. Abderramán dejó un gobierno consolidado y así surgió el Emirato de Córdoba independiente del Califa de Bagdad. Tras su muerte, en el 788, la inestabilidad volvió a ser la característica más notoria del Emirato cordobés. Por muy fieles que fueran a los omeyas, los notables se sentían preocupados ante la disidencia que suponía el Emirato cordobés respecto a Bagdad, y para ofrecer mayor sensación de legalidad religiosa, Abderramán inició en el 786 la construcción de la grandiosa mezquita de Córdoba, cuyas obras a su muerte estaban ya muy adelantadas y fueron continuadas por su hijo Gisem. Gisem I, del 788 al 796, era hombre apacible y benigno que adoptó la doctrina religiosa de los malikíes, fundada por el teólogo Malik ben Anas de Medina, y eligió los jueces y el clero procedentes de esta secta. Fue llamado el piadoso según los cronistas musulmanes. Gisem era muy caritativo, vestía con extremada sencillez y recorría las calles cordobesas, confundiéndose a veces con el pueblo, visitando a los enfermos y a las míseras viviendas de los pobres. Al-Hakem I, del 796 al 821, fue hijo y sucesor de Gisem I. No es que fuera irreligioso, pero sí despreocupado, y ello le ocasionó la antipatía y luego el odio del clero islámico. La inestabilidad política jugó de nuevo su papel. El chispazo inicial estalló en el 805, en que los clérigos musulmanes llegaron a apedrear en la calle al propio soberano. Reprimida la rebelión, estallaron otras sucesivas, y Al-Hakem, hombre de carácter alegre y expansivo, se volvió pérfido y cruel. Para ahogar la sublevación de los toledanos, dice la leyenda que los jefes rebeldes fueron atraídos con astucia a un banquete al que habían sido invitados para cenar. A medida que iban entrando uno a uno en un patio, se les cortaba la cabeza en el acto. Se evalúan en torno a 700 víctimas de esta siniestra noche, que recibió el nombre histórico de la Jornada del Foso y el más popular de Noche Toledana. La mayor dificultad política para el joven emirato cordobés fue conseguir la necesaria homogeneización social entre las distintas capas sociales, muchas de las cuales ofrecían una pobre islamización, bien porque conservaban sus costumbres autóctonas,
que pretendían trasladar a la tierra de migración, como en el caso de los bereberes, bien porque tenían las del tiempo de los visigodos, como el caso de los muladíes. Estas últimas eran comunidades urbanas propensas a contagiarse de un fervor colectivo. Por ello, la acción del inteligente primer emir tuvo que ser más de carácter político que religioso. Pero durante el gobierno de Al-Hakem I, príncipe mucho más intransigente, esta efervescencia popular, donde se mezclan factores sociales y religiosos, levantó al pueblo cordobés en la llamada Revolución del Arrabal de Córdoba, del 8 de mayo del 814. En pleno mes ritual de ayuno del Ramadán, una inmensa muchedumbre se encaminó en masa hacia el Palacio Real, rechazando las cargas de caballería que se opusieron a su paso. Al-Hakem mandó prender fuego al arrabal del sur, llamado Secunda, para que los revoltosos acudieran a extinguirla y salvar a sus familias. Cargaron entonces sobre ellos los soldados de la guardia, los terribles e inexorables mudos, así llamados por ser mercenarios de diversas procedencias que no conocían la lengua árabe, que degollaron sin piedad a la población civil. Los supervivientes, unas 25.000 familias, fueron desterrados, 8.000 se establecieron en Fez y otros 15.000 pasaron a Egipto y de allí a la isla de Creta, donde constituyeron temporalmente un reino independiente dedicado a la piratería. El gran organizador del Estado cordobés y de la administración de Al-Ándalus fue el sucesor de Al-Hakam, Abderramán II, del 821 al 852, en cuyo reinado se consigue un cierto aquietamiento de las rebeliones intestinas y un gran desarrollo de la cultura intelectual, literaria y artística, el progreso económico del emirato y la formación de una sociedad más refinada que aspiraba a nuevas formas de vida. La corte cordobesa iba pareciéndose cada vez más a la de Bagdad. Hubo artistas como Ziryab, apodo que significa mirlo debido a su tez oscura y hermosa voz, discípulo de un gran músico de la corte de Harún al-Rachid y árbitro de la elegancia de la moda y de las buenas maneras. El emir Abderramán, consciente de que los califas abasíes habían dotado al Islam oriental de una organización administrativa muy perfeccionada, no dudó en adaptarla. Delimitó con precisión las prerrogativas del poder del Estado, con la institución de los monopolios sobre la acuñación de la moneda y los talleres estatales de seda y telas preciosas, la jerarquización de las magistraturas, la organización del fisco, del mercado y de la policía de la propia capital cordobesa. Sin embargo, Abderramán II no pudo destruir la arrogancia de la aristocracia terrateniente, que desde las capitulaciones de la conquista mantenía en sus tierras un poder político omnímodo. Estos eran auténticos señoríos que desafiaban las decisiones del emir y suscitaban contra el poder central continuas rebeliones. Durante 7 años hubo guerra civil en tierras de Murcia, en Toledo estalló otra revuelta con carácter de Germanía y en Mérida los mozárabes se rebelaban continuamente. Los antiguos hispanos romanos, un siglo después de la invasión musulmana, no se resignaban a ser ciudadanos de segunda categoría. Su rebelión fue al propio tiempo espiritual y armada. En la propia Córdoba, jóvenes apasionados y fanáticos religiosos como Eulogio ofendieron a Mahoma con ánimo de ser ejecutados y obtener la consideración de valerosos mártires. El emir llegó a permitir que se celebrara un concilio provincial de obispos cristianos, presidido por Recafredo, metropolitano de Sevilla, para paliar la situación y tratar de solucionar el problema, donde se condenó el extremismo de estos mozárabes rebeldes por no resultar conveniente ni ortodoxo. El gran Abderramán II murió repentinamente en el 852, y los 3 emires que le sucedieron, Muhammad I, Al-Mundir y Abdalá, del 852 al 912, carecían de la capacidad de aglutinar en un ideal común los intereses de estas masas heterogéneas de población.
el Estado cordobés se verá sometido a una serie de intentos de secesión, el más importante a cargo de la familia de los Banu Qasi, en Zaragoza, que pretendía la desmembración de las tierras del Ebro, fundando un reino híbrido de fuerte influencia mozárabe a medio camino entre el Islam y los cristianos de las montañas navarras, en cuya alianza gravitaban frente a Córdoba. Pero la gran preocupación de los últimos 3 emires cordobeses fue la revuelta de Omar ibn Hafsún, que estalló en el año 881 en el corazón de la serranía de Ronda, un notable militar de origen mozárabe que organizó desde allí la comarca con espíritu de equidad y justicia, y cuyas grandes dotes de gobernante y su valor personal le hicieron ser admirado y temido. A su servicio tenía musulmanes descontentos, renegados y cristianos, y su fuerza fue tal que el emir Abdalá, tratando de apaciguarlo, llegó a nombrarlo gobernador de una cora en Málaga. En algunos momentos el rebelde llegó a dominar la mayor parte de Andalucía. Finalmente su poder terminó por asustar a gran parte de la nobleza terrateniente, que se unió al emir, logrando vencerlo en la batalla de Poley cerca de Córdoba en el año 891. Sin embargo, tras la derrota, el irreductible Umar se convirtió al cristianismo, lo que, si bien le restó apoyos, le permitió dedicarse a partir de entonces al hostigamiento guerrillero en las montañas penibéticas desde su inaccesible castillo de Bobastro. En los 70 años que van entre la muerte de Abderramán II y el advenimiento de Abderramán III, Al-Ándalus se vio sometida a una grave crisis de autoridad y a una continua guerra civil que aprovecharon los estados cristianos del norte para reforzarse y avanzar territorialmente. También en Occidente el Islam se veía incapaz de crear sistemas políticos firmes, fundados en algo más que en un consenso espiritual en torno a un caudillo. El carácter totalmente religioso de la vida musulmana parecía impedir una vez más crear formas seculares de convivencia. Al-Ándalus solo era fuerte cuando aparecían caudillos capaces de electrizar con su ejemplo y sus empresas a las masas. La reforma del Estado cordobés del emir Abderramán II tenía que ser mejorada en este aspecto sumamente importante. Tenía que aparecer un gobernante capaz de concentrar las fuerzas centrífugas para llevar a Al-Ándalus a sus mayores realizaciones políticas, sociales y culturales. Este hombre, según el arabista holandés Reinhard Doddsy, sería el califa Abderramán III. Lo que excita más la admiración cuando se estudia este reinado glorioso, escribe Doddsy, es el obrero más que la obra, el poder de esta inteligencia universal a quien nada se le escapa y que se muestra tan admirable en los más pequeños detalles como en las más sublimes concepciones. Este hombre fino y sagaz que centraliza, que funde la unidad de la nación y la del poder, que con sus aliados establece una especie de equilibrio político y que en su amplia tolerancia llama a sus consejos a hombres de distinta religión, es un rey de los tiempos modernos más que un califa de la Edad Media.